Abrimos nuestras Biblias, les invito a abrir sus Biblias o encender el celular. Depende cómo ya esté acostumbrado. Con Efesios seguimos. Abriendo nuestros corazones a lo que el Señor nos enseña o tiene preparado para nosotros, específicamente ahora en Efesios. Gracias. Ahora sí. Efesios capítulo 4. Hoy vamos a ver solo 3 versículos. El párrafo anterior, hemos comenzado el domingo pasado, que veíamos, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Y qué nos decía el apóstol en 3 puntos? Sí, los 2 puntos más interesantes, donde más énfasis, por eso se acuerdan también de eso, hicimos fue en lo que decía o lo que dice, ¿no? Despojar, desechar, dijimos que despojar queda medio corto, desechar. Lo guardamos para después ponernos, tiramos para no volver a ponernos. Y nos vestimos de Cristo, nos vestimos de algo nuevo, del nuevo hombre, de lo que significa una vida entregada a Dios. Esto sigue, hablábamos con Lucas el martes, esto sigue después, más adelante, hoy vamos a ver solo 3 versículos, y es más, tenía idea de preparar hasta el 32, pero hay mucha tela para cortar, y sería muy, muy superficial tratar solamente los puntos por arriba, sino, por eso decidí cortarlo antes, en el 27, del 25 al 27. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hasta acá nomás. Señor, gracias una vez más. Ya tanto, pero en realidad poco te damos gracias en esta mañana, en toda nuestra vida. Decimos tanto, te dimos gracias por este día, pero te quiero volver a decir que en realidad es poco por todo lo que tú haces y nos das, Señor. Al abrir nuestros ojos, o cuando vemos que el sol comienza a alumbrar, vemos tu misericordia, vemos también y sentimos tu calor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Decía que el apóstol comenzó ese texto, ya viene más la vida, en realidad mi Biblia aparece el 17, la nueva vida en Cristo. Está bien, está bueno, el texto a eso se refiere, pero cuando dice cómo es la nueva vida en Cristo, vimos el domingo pasado, lo que recién ya repetimos, de sacarnos la ropa vieja, tirarla, ponerle la nueva. Y eso, hoy vamos a ver 3 puntos, pero incluso sigue más adelante. No voy a adelantar nada de lo que Lucas va a ver la próxima, pero habla de que debemos despojarnos del hurto o de no quedarnos con lo que es nuestro y vestirnos de trabajo, de esfuerzo y para poder tener, incluso para compartir. De desvestirnos, en el 29 dice, de desvestirnos de toda palabra podrida. Ese es el texto original. Y vestirnos de palabras de gracia que edifican a los demás. Bueno, no voy a seguir, pero vean que todo el contexto nos está hablando de desvestir de algo y vestir de otro. Incluso el capítulo 5 sigue hablando, pero ahí específicamente ya está diciendo, ahora sean imitadores de Cristo, de Dios como hijos amados, dice el capítulo 5:1. Entonces, el primer punto, el versículo 25, vamos a analizar y ver
lo que Pablo nos está enseñando de desechar la mentira y vestirse de la verdad. Y el título para ese punto le puse revístete de integridad. Hay un político, no me acuerdo del nombre, pero es cordobés, ustedes ya deben saber quién es. El otro día lo escuché decir, nuestro país no va a salir adelante porque la deshonestidad es endémica. Pueden estar de acuerdo o no, pero es endémico. O sea, en nuestro país es algo natural ser deshonesto, quedarse con lo que no es tuyo o decir cosas que no son ciertas. ¿Es triste? Pero si lo analizamos, en realidad en todo lado existe y está la deshonestidad, la falta de integridad. El principio de este punto es que la integridad comienza con la verdad. Mi papá tenía un dicho, tiene todavía, que el que miente posiblemente robe y el que robe posiblemente mate. Es un poco, ¿no? Amén, dice el hermano. Sí, ya lo habrán escuchado, pero entonces todo comienza ¿con dónde? Con lo más pequeño, que podemos decir lo más pequeño, con una mentirita, con una mentira. Estuve trabajando mucho, mejor dicho, el Señor estuvo trabajando mucho y creo que va a seguir trabajando mucho con mi vida respecto a esto. ¿Por qué mentimos? Si yo les voy a dejar una serie de preguntas que lo pongan, en realidad las voy a leer personal, o sea, ¿por qué miento? Descartando el hecho de que nunca mienten. ¿Por qué mienten? ¿O por qué miento? Vamos a hacerlo más personal. ¿Por qué miento? Uh-huh. Bueno, ahí ya cambia eso, para no dañar a alguien. Bueno, hay algunos que justifican la mentira en el sentido de que si va a dañar a alguien, bueno. Es una mentirita piadosa. Sí. Venial, pecado venial. Sí, también. Bueno, esa ya la tenía guardada acá, se adelantó diciendo. Bueno, ¿mentimos solo bajo presión? ¿Miento solo bajo presión? Hay otra más. Si alguien me pregunta, ¿cómo me veo? ¿Miento también? Estoy haciendo preguntas. Ahí está lo que dijo Samuel. Muy simpático. Sí. Tenés todo el pelo bien acomodado. Una más ahora. Cuando ustedes instalan una aplicación o cuando van en el celular y aparece he leído y acepto. ¿Leyeron y están de acuerdo? Al hacer clic, ¿es eso una mentira? Yo estoy haciendo las preguntas. Analicemos después y veamos con el Señor qué es lo que Él nos dice de mentira. El verbo griego que se traduce como mentir o decir mentiras en el Nuevo Testamento es pseudomai. Yo no sé griego, pero estoy leyendo lo que alguien escribió, pseudomai, que significa contar una falsedad, fingir con la intención de engañar y engañar embaucando. Eso sería lo más grosso, lo más pesado. Realmente engañar a alguien para hacerle daño. Por eso les pregunto de nuevo, cuando yo marco, sí estoy de acuerdo, cuando se instala una aplicación o cuando, yo no me acuerdo ahora en qué está, pero constantemente aparece eso, sí estoy de acuerdo. ¿Estoy mintiendo? Bueno,
busqué un poquito, ¿por qué? Porque eso es lo mínimo. Tal vez quisiera empezar con eso, lo mínimo. O lo que más nos ocurre. Y he leído y he buscado sobre opiniones también sobre esto. Y me parece, o sea, en la que más he encontrado es, en realidad, habría que contestar la pregunta, ¿estoy engañando intencionalmente o induciendo a una empresa a creer que he leído sus términos y condiciones? O sea, ¿yo estoy engañando a esa empresa? En realidad, dice un autor, si yo estoy de acuerdo que sé más o menos de lo que me están advirtiendo y tengo las intenciones de cumplir, porque eso también es, si voy a cumplir, y me dicen, pero vos firmaste la letra chica. No hay duda, que yo no me voy a oponer porque ya lo firmé, entonces no sería una mentira. No sé si ustedes están de acuerdo con eso. Pero si es el caso de que no estén de acuerdo, ¿cuántas veces por día mentimos solo con eso? Sí, estoy de acuerdo y le marcamos que sí. Ahora vamos un poquito más. ¿Cuándo vemos la primera mentira? La Biblia es muy clara en respecto a la mentira. En el Decálogo está, en los mandamientos está, que no debemos mentir. Pero ¿cuándo aparece la primera mentira en la Biblia? ¿Se acuerdan? Génesis. Sí, ¿cuándo? ¿En qué situación? La serpiente. ¿Por qué entonces Jesús, o sea, ahí sabemos por qué Jesús dice que es padre de mentira? Él la engendró. Él fue el primero en decir una mentira. ¿Con que Dios te ha dicho? No, Dios lo que quiere es que vos no estés bien nada más. Él te quiere prohibir cosas que son para tu disfrute. Él no quiere que seas feliz. Ahí está. Bueno, parafraseando lo que realmente quería decir. Desde ahí en adelante hubo situaciones, hubo momentos y registros en la historia de mentira. Podemos seguir por Abraham, que miente no una, sino dos veces respecto a la misma cosa. Sí, vamos a decir, bajo presión, es cierto, él tenía miedo, pero en definitiva, ¿por qué entonces mentimos bajo presión? Porque no confiamos de que Dios puede resolverlo si decimos la verdad. Y creo que ahí está el punto cuando mentimos bajo presión. Realmente no creemos que Dios nos puede librar y que Dios va a hacer su voluntad. Y va a ser para bien. Abraham dijo, no es mi esposa, es mi hermana. Y Dios castigó a Faraón y a Abimelech por eso. Porque él mintió. Pero eso no quiere decir que yo pueda mentir bajo presión y Dios va a castigar al que me estaba presionando. David, un hombre, y recién tan lindo como lo dice el salmo que leyó Lucas, que lo describe, un hombre según el corazón de Dios. Llega un momento que está entre sus enemigos y cuando siente la presión de que dicen, este no es David el que las mujeres cantaban, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Entonces David, ¿qué? Confió y se fortaleció en su Dios. No, tuvo miedo y empezó a fingirse loco. Y el rey entonces en la presencia de Dios dice, no hay suficientes locos acá para que me traiga uno que encima se haga de loco. O sea que ni siquiera era creíble la mentira de David. Pero lo hizo. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que no nos van a creer? Igual no decimos la verdad. ¿Es eso lícito? No. Es pecado. La Biblia registra todos los pecados de los hombres hasta el hombre según su corazón. Ananías y Zafira. Esa fue una mentira deliberada. Yo estoy yendo de a poco, ¿no? Para arriba.
Ellos mintieron respecto a una ofrenda, queriendo demostrar que eran más generosos de lo que realmente habían sido o lo que estaban siendo. Tuvieron un juicio ejemplar. Dios se los llevó a los dos. Cayeron muertos. Colosenses 3:9, que yo les dije que es el pasaje paralelo a este. Lo leímos el domingo pasado, ustedes se van a acordar. Incluso va bien específico, dice, no mientan más habiéndose despojado del viejo hombre. O sea que la mentira es parte del viejo hombre, ya no debería o no debe ser parte del nuevo. Yo le decía también que a veces, y después lo charlamos con Daniel, que sería ponerse remiendos, porque nos despojamos de algo, pero muchas veces, cuando ya está roto para tirarlo, lo enmendamos o remendamos y nos ponemos vuelto. Y ahí sería una parte. Cuando hay algo que deberíamos haber botado, tirado, lo tomamos de vuelta, lo remendamos y nos ponemos y usamos esa mentira para cuando haga falta, ¿no? Cuando ya esté sucia la demás ropa, me pongo esa. ¿Está bien? No. Dios dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Es fuerte. Apocalipsis 21:8 dice, en la lista de los que no entran en el cielo son precisamente los mentirosos. Ahora, hemos también estudiado, y acá está el punto, hemos estudiado en Primera de Juan que el que practica la mentira, ese es el mentiroso, aunque con una sola mentira ya somos llamados mentirosos, pero el hecho de que el que practica la mentira, el que vive de mentira y induce a mentir, y el que no tiene remordimiento por haber mentido, porque una cosa es caer en un pecado y la otra es, muy distinta, es arrepentirme cuando he mentido, pedir perdón a Dios, no vivir en esa mentira, porque ahí es donde ya una de dos, Cristo no está en el corazón o ya estoy cauterizada mi conciencia. Jesús se llamó a sí mismo la verdad. San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios, dice Tito, y en número 23:19, no miente. Por lo tanto, el parámetro es Dios. El parámetro es Cristo y su verdad. Hablad, y lo que ahora quiero resumir en este punto es, dice, hablad cada uno, vístanse de la verdad cada uno con su prójimo. Desechando la mentira, hablad cada uno verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si tuviese que tomar solo el contexto de esto, sería, no debemos mentirnos entre cristianos, pero sabemos que se aplica también hacia afuera. Entre creyentes, ¿cuál es la necesidad de mentirnos? Pensemos, ¿hay alguna necesidad de que tengamos que mentirnos? Pablo llama la atención a los efesios. O sea que posibilidades hay y en el hecho sucede. Este texto nos llama a desvestirnos totalmente de la mentira y no mentirnos unos a otros. ¿Por qué? Porque dice, somos miembros. ¿Cómo vamos a dañarnos unos a otros con la mentira si somos miembros los unos de los otros? La mentira, según este texto, rompe la comunión. Si yo le miento a Fátima, no va a romper solamente comunión con Fátima, sino que con los demás también, porque donde hay un miembro que sufre, los demás van y va a haber consecuencias. Como miembros del mismo cuerpo, la falsedad crea división. Cuando no somos honestos, cuando hay falta de integridad entre los creyentes, va a crear división. Tal vez no una división que cada uno va por su lado y nos separemos, pero una división interna. No somos de un mismo espíritu y del mismo sentir a que nos llama ser un solo cuerpo, lo que habíamos visto anteriormente. Hablar con honestidad fortalece la confianza y la unidad.
Que mi propósito sea analizar mi vida, cómo me comporto, cómo son mis conversaciones con los demás, mis hermanos, en especial a lo que nos llama ahora el apóstol acá. Digo siempre la verdad. Soy honesto. Pero no solamente está hablando de vestirnos de la mentira, vestirnos de la verdad, sino en el siguiente versículo, donde tal vez haga un poquito más de hincapié, es revístete de reconciliación. Versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Desecha la ira, ahí sería en la ilustración de desvestirnos y vestirnos, desecha la ira pecaminosa y busca pronta, vístete de reconciliación. Y pronta reconciliación, no está hablando de algún día, sino hoy, antes que se ponga el sol. Airaos, pero no pequéis. En primer lugar, es un imperativo. Si yo hubiera puesto el mensaje, el título, el mandamiento de enojarte, no estaría mal en cierto sentido, porque es una palabra, como yo le dije, es un imperativo, pero no se vayan tan rápido, porque no le puse ese título al mensaje. El pero es el tema. La situación es esta. La ira es una emoción como la tristeza, por ejemplo. Es parte de nuestro cuerpo. Ya lo vamos a analizar un poquito más, de nuestro ser, mejor dicho. Ya están pensando, entonces me puedo enojar. Paren todavía, vamos a. Airaos pero no pequéis indica que debemos controlar nuestras emociones. La ira no es pecado en sí misma, porque si no Jesús hubiera pecado, porque Jesús se airó y tomó un látigo y no solamente mostró cara de enojado, y estaba enojado, y tampoco le estaba, por favor, ¿te podés salir? Acá no es la casa de mi padre, no es un lugar de negocios, esta es la casa de mi padre. Fíjate lo que hicieron acá. No, agarró un látigo y afuera. Tumbó la mesa. No le importó lo que había sobre la mesa. Bueno, eso por lo menos muestra en la película. Todos empiezan a correr y a juntar las monedas que caían de las mesas. Ahora, Dios es un Dios de ira. Por lo tanto, si decimos que la ira es pecado, sin entrar en una definición fina, y ahora la vamos a ver, estaríamos diciendo que Dios es malo y que Jesús pecó, y eso no es cierto. Jesús se airó con justicia, pero nunca pecó. La ira, les dije hace un momento, es una emoción natural, como la tristeza, la frustración, la alegría. ¿Sí? No es pecaminoso en sí mismo ponernos contentos o ponernos tristes si perdemos un familiar, para dar un ejemplo muy básico, ¿no? Ponernos tristes no es pecaminoso. Ahora, ¿qué yo hago con la tristeza? O ponerme contento, no es pecaminoso. Pero si yo uso esa alegría para ir a emborracharme y ir de fiesta, sí estoy pecando. ¿Qué? Entonces el principio está. Pero, ¿qué hago con esa emoción? Como otras emociones. Hoy vamos a
centrarnos en esta que es la ira, porque eso es lo que nos dice el texto. No es pecaminoso en sí mismo, sino que es algo interno y no, el principio de la ira no se dirige hacia las personas. Nosotros dirigimos la ira hacia alguien o hacia algo. No es Dios que nos dio la ira para que nos enojemos con los demás. Es un principio de protección. La ira, esa ira, se transforma en acciones externas y puede ser en forma positiva, en el caso de Jesús, o negativa, en nuestro caso, cuando nos enojamos con alguien. Y resalto esto, no hay que confundir la emoción con las acciones que surgen de esa emoción. No voy a hacerlo, pero rompo lo que tengo en la mano, golpeo la pared, me golpeo yo mismo o le golpeo a alguien peor. O más, le digo para que le duela, donde yo sé que le duele y cómo sé que le duele. Yo admiro a ciertas personas la forma que tienen de expresarse muy fácilmente, pero también es un peligro de que tan fácilmente pueden usar eso para herir a alguien. En eso no lo admiro. Porque yo tengo otras cosas en que yo tengo que ver. Ahora, ¿qué es lo que me produce ira o lo que te produce ira? Pueden haber varias, me detengo en 2 o 3 cosas en resumen, después vemos más profundo, dice. Alguna acción injusta hacia la causa de Dios sería la ira santa como la de Jesús. Algo injusto contra la causa de Dios que me produce ira. Vuelvo a recalcar, cuando yo hablo que me produce ira, no estoy diciendo que rompo todo o que me largo o golpeo a alguien. Estoy hablando de la emoción que estoy sintiendo ahora. Ahí, hasta ahí. Ese punto debo cortar. Ahí. Cuando veo que a un inocente o a un débil es tratado injustamente, eso naturalmente produce ira. Cuando hay un abuso, hablamos con Lucas a veces de las cosas que nos enteramos, de los abusos que hay, intrafamiliares o de cercano. Si eso no te produce ira, o podrías estar de acuerdo, entonces que está bien que pase. Pero no me detengo acá, voy un poquito. El problema está que muchas veces lo que más me produce ira es cuando es algo contra mí. Es para mí. A mí me hicieron, a mí me tratan mal, de mí hablan mal, a mí me engañan, a mí. Y creo que ahí está el punto de partida cuando comienza a decir, no pequéis. Cuando se comienza a transformar en ira pecaminosa. Airaos pero no pequéis, lo toma del Salmo 4:4. En principio dice, temblad y no pequéis. Y como le dije, no es un mandamiento a enojarse. Y precisamente, si lo leemos completo, es decir, cuidado con lo que vas a hacer en el momento que aparece. No peques. O sea que no es de Pablo, airaos pero no pequéis, sino que el salmista ya sabía que podía llegar el momento en una emoción le lleve a pecar, así como cualquier otra emoción. Es una advertencia a no dejar que el enfado o el enojo te lleve a pecar, lo que se leyó esta mañana en la lectura. Y quiero buscar, no lo tenía pensado, pero voy a buscar
5:22, porque en la lectura me di cuenta de un punto especial. Mateo 5:22. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y sigue, y cualquiera que diga fatuo quedará puesto al infierno de fuego. Creo que el punto está contra su hermano, porque generalmente ya es la ira dirigida generalmente no, cuando ya está dirigida contra mi hermano, cuando ya le estoy haciendo algo, ahí está el tema. O cuando le estoy diciendo algo, me estoy desquitando. Ahí donde Jesús ataca. Por eso no es una contradicción lo que Jesús dice. Cualquiera que se enoje, y Pablo dice, airaos pero no pequéis. No es una contradicción. Y el punto que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, resuelve, o es lo que dije hace un momento, que debes resolverlo en el día. Tú te enojaste, pero debes resolverlo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora, ¿cuándo la ira deja de ser una emoción y se convierte en pecado? Seguramente se estaban preguntando eso. Sí, está bien. La emoción aparece. ¿Cuándo? ¿A partir de cuándo es un pecado? Es un poco difícil poder ser muy concreto y a poder ser específico y decir, bueno, a partir de este punto ya es pecado. Y alguien me pregunta, ¿y esto qué pasó? ¿Ahora pequé o no? Quiero darle 6 principios a analizar a partir de cuándo mi ira se convierte en pecado. En primer lugar, ya lo dice el texto, cuando el sol se pone sobre el enojo. Una vez que oscureció, no es ese el sentido, ustedes saben, es metafórico. No dejes que pase el tiempo, porque un enojo o una ira no resuelta se convierte en resentimiento, y el resentimiento es pecado. Listo, punto, no vamos a analizar más. Entonces, cuando yo dejo que mi ira, mi enojo, se alimente y siga, y yo no lo resuelvo, estoy pecando. Segundo, cuando mi ira me lleva a buscar venganza, le voy a decir lo que tiene que escuchar. Le voy a hacer lo mismo que me hizo. Pecado. Cuando busca resolver a su manera, cuando busco resolver a mi manera y no a la manera de Dios. Ni me interesa lo que dice la palabra de Dios, porque yo esta vez lo voy a resolver yo. ¿Cuántas veces no pequé? ¿Cuántas veces no pecaste con la ira en ese sentido? Cuarto, y acá es doble, se justifica a sí mismo. Yo soy así, soy mecha corta, yo me enojo fácil, soy explosivo. Y la otra es justificarme, pero vos te diste cuenta de lo que me hizo, vos viviste lo que yo viví, ¿alguna vez te pasó eso? Fui yo el que recibí esto. Me estoy justificando. Quinto, cuando responde con violencia verbal o física. Ya lo hablamos, así que no necesito aclararlo, ¿no? Cuando le digo lo que tiene que escuchar, porque estoy enojado con él o con ella. Y el sexto punto
es algo que suele pasar y a veces no nos damos cuenta. Y creo que debemos estar muy atentos. Cuando tengo expectativas no realistas respecto a alguien, tengo una expectativa y la persona no la cumple, entonces me enojo. No hay nada de santo en eso. Ahí no hay nada. Yo le pido a Mirta para el domingo que viene, necesito que me haga un conjuntito para mi sobrinito que tiene cumpleaños. Y Mirta me dice, hermano, no voy a poder hacerte porque tengo que ir a Paraguay a buscar la tela. Perdón, tengo que ir al centro a buscar la tela. Y tengo trabajo que me comprometí para cumplir. Y yo me enojo con Mirta porque ella no me va a hacer eso lo que yo le pedí. ¿Qué derecho tengo yo a exigirle a Mirta que ella haga algo lo que yo quiero? Pero me ha pasado. Me ha pasado, lo he hecho. También puede pasar que te han hecho a ti. Cuando tomamos y pedimos algo a alguien y no cumple y nos enojamos, ya no es una emoción, sino que realmente es un pecado que está aflorando en mí, porque yo quiero que otros hagan, que me sirvan a mí. Y para ir cerrando este punto, es lo que está claro, y según el versículo que sigue, que la ira es vecina cercana al diablo. ¿Les va a asustar esto? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La ira puede derivar en las formas más asesinas y el ser humano puede llegar a ser menos que un ser humano. Por eso el llamado de estar en máxima alerta cuando aparece la emoción. Crecer espiritualmente es haber aprendido a detectar cuando mi enojo aparece. Y ahí sí hacer algo, cuando yo me doy cuenta de que estoy airado. A partir de ahí corre por mi cuenta lo que voy a hacer con la ira. Hay un autor que dice, cuando yo me doy cuenta o cuando estoy dándome cuenta de que me estoy airando, es mejor encadenarme. Algunos acá no usamos la frase contar hasta 10 y esperar a que pase. Como Pablo no da muchos detalles de qué sería airarse y no pecar, ya me he adelantado un poco, pero para resumir ya, sería buscar entonces el ejemplo de Jesús. Jesús se airó, se enojó, actuó, pero siempre en justicia y en santidad. Incluso el apóstol Pablo, si ustedes quieren leer Gálatas 5:12, y díganme si no es una expresión de enojo, no lo lean en voz alta, léanlo ustedes y a ver si entienden esto. Pero él no está hablando contra nadie específico, sino que es en defensa de los Gálatas que habían sido llevados por falsos maestros, y él está defendiendo a los inocentes o los débiles. Nunca fueron respuestas a ataques personales, sino que defendían a aquellos que habían sido agraviados. Ahora, cuando va a los ataques personales, ¿cómo respondió Jesús? Busquen ese sí. 1 Pedro 2:23. ¿Alguien lo quiere buscar y leer? ¿Cómo manejó Jesús cuando le atacaron personalmente? Porque lo otro era, lo que él hizo, se enojó y tiró las mesas y echó a todos afuera, era porque era contra la santidad de Dios.
Ahora, cuando a Jesús le hacen daño, ¿qué él hace? Ahí está. Cuando estaban crucificando, en 1 Pedro 2:23 lo dice. ¿Alguien lo tiene, Alfredo? Sí. Y él, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Ahí es, entonces, cuando yo estoy en el lugar de, no voy a estar en el lugar de Jesús nunca, pero cuando me pasa algo, poquito de lo que le pasó a Jesús, cómo yo reaccioné, ahí está el ejemplo. Jesús nunca, cuando fue algo personal hacia él, nunca reaccionó mal. El poder de la ira puede derribar naciones, generar guerras, arruinar familias, destruir matrimonios y la iglesia del Señor. Y antes de cerrar sobre la ira, ¿cómo se genera o a qué tengo que estar alerta en lo que puede generar ira en mi vida? 3 posibilidades, yo lo llamaría puntos de ignición. Primero, la decepción. La decepción genera ira. Natural. El tema es, ya dijimos, cuando se vuelve pecaminoso, más allá ya lo vimos. Pero la decepción genera ira. Un niño, una niña, dice, papá, esta noche quiero quedarme en la casa de mi amiguito. Y la mamá le dice, el papá le dice, no, hijo, no podés quedarte mañana, tenemos que ir temprano a la iglesia. Pero papá, se decepcionó. Él tenía todo armado. Estoy dando un ejemplo de un niño porque ustedes sabrán cómo identificarse en vuestra vida diaria. Tenía toda una expectativa y ya habían tratado. Además, muchas veces vienen con la pregunta cuando ya hicieron el trato, hasta con los padres del otro chico. Tenía toda una expectativa que ahora no se cumple. Por eso salta la ira. ¿Eh? La gente se decepciona con la gente o decepciona a la gente porque no somos capaces de cumplir con todas las expectativas de la demás gente. Eso trabalengua. Por eso debemos estar cuidados. El tema de la expectativa, por eso lo dejé en el último punto de cuando la ira se genera o pasa a ser pecado. El tema de la expectativa. ¿Qué espero de los demás? El niño quería ir a pasear y que su papá le dé permiso. Y como no le dio, se enojó. El segundo ya es una decepción reiterada, que es la frustración. Vuelvo otra vez al niño de 2 o 3 años que le regalamos una tortuguita, creo que era, que tenía agujeritos redondos, triangulares, estrellitas, cuadrados, rectangulares. ¿Y qué tenía o qué tiene que hacer el niño con las piezas? Poner cada uno en su lugar. ¿Y qué pasa? Y yo lo he observado, y no solo con nuestros hijos, sino con otros. ¿Qué pasa cuando el cuadrado no entra en el redondo? Empiezan a prueban una. Dice, qué lindo, mira qué paciencia que tiene. Prueba, lo hace así. Agarra de vuelta. Aprieta. Y la tercera o cuarta vez, golpea, pone la mano y arriba. A ver si entra. Cuando la decepción se repite, se torna en frustración. Por eso debemos estar atentos en nuestra vida a eso. Lo que nos decepciona. ¿Por qué me decepciona? Y que yo lo permito
que se transforme en ira si yo sigo decepcionándome porque el de adelante, le digo cosas prácticas de los que manejan. No, el que va en Uber también, porque está viendo que el de adelante va de paso y yo estoy llegando tarde y veo el semáforo, parece que hay gente que tiene una calidad. Le digo, eso es por experiencia. Le ven el semáforo que se va a poner en amarillo y cuando están llegando cerca aceleran y ellos pasan y vos te quedás. O que se ríen. Nunca les pasó, ¿no? Hay gente que tiene esa calidad para hacer eso. Yo no sé cómo lo hace. Decepción. Pero ¿qué pasa si en el próximo semáforo te encontrás al mismo hombre haciendo lo mismo? Sí, bueno, eso sí. Vieron los dos a la iglesia. Pasale por ahí. Bueno, estemos atentos a eso. Lo que nos decepciona. Y lo que nos frustra. Porque permitimos que la decepción sea reiterada. Y en tercer lugar, lo que enciende la mecha, lo que enciende la dinamita, es el dolor o el sufrimiento que alguien nos inflige. No solamente una piña o una zancadilla. En la escuela pasaba eso, que vos ibas caminando y te metían el pie adelante. No, nunca les pasó. Bueno, hoy cuando somos grandes ya no hacemos eso más, pero tenemos otros métodos. ¿O no? No, en el Estado. Porque el que hace sufrir va a tener sus consecuencias y nadie sabe para quién es, solo si llegase a ver para el que era. Y ni siquiera a veces se dan por entendido. El dolor o el sufrimiento físico o emocional produce ira. Es automático porque eso es lo que es, como le dije, es una protección. El tema es que ¿qué hago con esa ira después? La persona que hiere tus sentimientos te insulta, murmura, dice cosas que no son ciertas, provocan dolor en tu vida. Produce ira, pero ahora ¿qué vas a hacer con esa ira? ¿Vas a llevarla hasta el pecado y resolverlo a tu manera? ¿Voy a resolverlo yo a mi manera? ¿Alguien te engaña con una transacción de dinero? No les pasó. Cayeron en una trampa. A muchos les pasó. Ira. Pero ¿qué haces con esa ira? ¿Cómo resolver cuando nos enojamos con alguien? Ya para terminar, en este punto. Y también ya estamos cerca al final. Un consejo. Si yo le digo a Alfredo, mira, yo estoy enojado con vos, pero serio así. Alfredo lo primero que va a decir, va a buscar, ahora va a querer defenderse y no va a tomar una buena postura. La verdad que ni quiero hablar si estás enojado o no. Si alguien está enojado y yo me voy o quiere hablar conmigo enojado, yo me inhibo y hasta busco rápido cómo defenderme. El consejo es decir la verdad. Estoy dolido de lo que me hiciste o lo que hiciste. Lo que hiciste tal vez no me lo hiciste con intenciones para mí, pero me dolió. Eso es ir ante que el sol se ponga, resolver. Porque tampoco es bueno decir, no me tengo que enojar. No me tengo que enojar con Mirta, no me tengo que enojar con Mirta, no me enojo con Mirta. Perdón, yo le veo acá en el centro, por eso hablo de Mirta. Pero un día me colmó el vaso y exploto. Porque me guardé y nunca resolví. La idea es decir, Mirta, me dolió lo que hiciste. Te perdono y te pido perdón, me enojé mucho y hasta pensé cosas malas de vos. Te pido perdón. Pero ese sería un consejo para ir a resolver antes que el sol se ponga. Perdón, pero no me olvido. Aprende a expresar tu enojo sin
herir. Busca reconciliación antes que termine el día, sería el consejo de este punto. Y para terminar el último punto, creo que no hace falta indagar mucho ni resaltar, pero sí quiero hablar o no dejarlo afuera porque está ahí. Tenemos que leerlo y debemos saber qué dice: ni deis lugar al diablo. Vigilancia espiritual. El enemigo siempre busca oportunidades y está, como dice Pedro, ahora me enojo con el micrófono. ¿Por qué pusieron ahí el micrófono? Busca oportunidades. La mentira, el enojo, la falta de perdón, son puertas abiertas que el enemigo aprovecha. Y ahí viene el contexto de decir, no le den lugar a él. La vida íntegra es una fortaleza contra el enemigo. Cuando vivimos en verdad de integridad, el diablo no tiene acceso. La palabra, y ahí pueden ustedes, el que tiene otra traducción, yo les comento, se habrá dado cuenta que lugar en otras traducciones dice oportunidad. No sé si alguien tiene la Biblia de las Américas, pero dice oportunidad, y en la NBI dice cabida. No le den cabida al diablo. Es más o menos lo mismo que oportunidad. Me gusta, sí, personalmente me gusta como lo dice la Biblia de las Américas. No le den oportunidad, porque no es solo el lugar, sino la oportunidad de que esté ahí. No debemos darle al diablo ninguna oportunidad para influir en nuestras vidas. Él es enemigo de Dios y quiere destruir nuestro gozo, nuestras relaciones y, si es posible, al pueblo de Dios. San Juan 8:44, el Señor Jesús da una lista interesante de quién es realmente, una descripción, mejor dicho, de quién es realmente el diablo. En 1 Pedro 5:8 recién les dije que el diablo está constantemente buscando a quien devorar, buscando una puerta abierta. Por eso cerrar la puerta, metafóricamente hablando, es resolver todo para que él no tenga oportunidad de incitar o de seguir trabajando de que nosotros pequemos. Él es enemigo de los creyentes, por lo tanto no debe tener cabida en nosotros. Yo puedo ser vecino y no saberlo. Vamos a ser así. Soy vecino de alguien que es ladrón, que es adúltero, que es mentiroso y que es asesino. ¿Cuántas personas no se desayunaron un día de que su vecino era un asesino? Pero si yo sé que es todo esto y le invito a cenar para compartir con él, o voy a su casa y me hago amigo sin ni siquiera tener intenciones de cambiarlo. Bueno, el diablo no lo vamos a cambiar, pero estoy haciendo metafóricamente, ¿no? No debemos tener nada que ver con el diablo. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 27. Y para cerrar, entonces, la vida de integridad no es perfección. A veces nos frustramos mucho porque queremos ser perfectos y queremos hacer todo a la perfección. Y vivimos en una sociedad donde hay muchas expectativas y no vamos a poder. Nos vamos a enfermar si nosotros queremos resolver o darle a cada uno según sus expectativas. La integridad es poder resolver y decir y ser honestos con los demás. Mira, José, mi hermano José, yo no voy a poder cumplirte
lo que Mirta no quería hacerme del conjuntito, y ahora que lo hablamos, no voy a poder resolverte tal y tal motivo, y se terminó. No hay más conflicto, se terminó. El problema es que nosotros no vamos a dormir con ese conflicto. Y sí, yo le perdoné, lo que recién dijo Federico, sí, yo le perdoné, pero dentro de 2 años, ¿te acordás esa vez que tampoco me hiciste? 5 años, 10 años, 20 años. Y el perro está ahí. Pastor Stricker decía, enterrar el perro con la cola un poquito afuera. La integridad no es perfección, sino una coherencia con la verdad de Cristo. Vivir abiertamente, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja uno contra otro, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude, que Dios me ayude y les ayude y nos ayude a cada uno de nosotros a vivir según lo que la palabra del Señor nos llama. Oremos. Gracias, Padre, una vez más, porque muchas veces nos sacudes y no es lindo. Mirándolo humanamente, no me siento cómodo, como dijo Lucas más temprano. Me duele cuando llegas a mi vida y me muestras en donde estoy fallando, donde he pecado. Pero gracias, porque eso demuestra tu amor y de que soy tu hijo, soy tu hija. Señor, queremos vivir y seguir el ejemplo de Jesús. Necesitamos de tu Espíritu Santo todos los días y una comunión llena, una comunión que nos llene contigo todos los días para poder seguir tu ejemplo. En el nombre de Jesús, amén.